Las cosas que Dios nos da son tan maravillosas, son ricas y abundantes. Dios es fiel, Dios es bueno. Yo pensé que con el cambio de horario iba a haber fila afuera esperando para entrar. No fue así. Nos levantamos más tarde. Pero doy gracias al Señor porque Dios nos ayuda en todo. Él es bueno. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios que está siempre preocupado de cada uno de nosotros y también nos ayuda en todo. Él es generoso. Vamos a tocar un tema hoy día que es muy conocido, pero no obstante, vamos a verlo desde el punto de vista de uno de los grandes apóstoles. Durante unos tiempo atrás, casi un año ya, estuvimos viendo un poco la resurrección de Cristo. Estaba Jesús sepultado. Llegaron a ver al maestro, pero se encontraron con que él ya había resucitado. La piedra había sido removida, así es que Jesús no estaba allí. Cada detalle en la Biblia, los evangelios nos van relatando los acontecimientos en cada momento en que van ocurriendo estos. La situación se hace también bien notoria y fuerte en algunos momentos. Como que le falta un poco la música para ir detallando cuán fuerte se hacen los instantes en que las mujeres ven la tumba vacía y van a anunciarle a los demás discípulos de Cristo que estaban ocultos con gran temor. Pero también cuando Jesús habla con ellas, todo un relato maravilloso de grandes acontecimientos que nos va mostrando un poco todo lo que va sucediendo en la vida de las personas con los cambios que van ocurriendo. Cada cambio en la sociedad nos afecta a todos nosotros, sean buenos o malos, nos van a afectar. Es por eso que cada vez que escudriñamos las Escrituras vamos viendo que la única manera de sostenernos es hablando de este precioso acontecimiento que es la resurrección de Cristo, que nos muestra una maravillosa indicación de la realidad de la que vivimos nosotros. ¿Cuál es nuestra realidad? Que al Dios que servimos está vivo, Él vive y reina para siempre. Pero hoy vamos a ver esta parte importante desde la vista y de la mirada del apóstol Pablo. ¿Qué es la resurrección para aquellas mujeres, para los discípulos de Cristo? Pero veámoslo ahora en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, y vamos a verlo desde la visión de uno de los grandes hombres de Dios, que es el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo también es importante para nosotros? Porque Pablo está viendo lo mismo que si lo viéramos nosotros, ya que no fuimos partícipes totales, reales de los acontecimientos. Pero Pablo hace un relato de aquello que otros le contaron, pero también cómo Dios se fue revelando a la vida de Pablo, cómo Jesús fue dándose a conocer en la vida, en el quehacer cotidiano de Pablo, cómo Dios llenó a Pablo de ese conocimiento y de esa gracia para poder hablar incluso más que los apóstoles de la resurrección de Cristo. Vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí. Pablo hace las cosas y las dice tal vez que con mucha humildad. Dice que un hombre escribió y dice que es una humildad tan profunda la de Pablo, como él se trata a sí mismo. Veamos entonces cómo Pablo va enfocando esto de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, entonces nosotros deberíamos ser las personas más alegres y más felices. Porque adoramos a un rey y a un señor que está vivo y que era necesario que diera su vida por todos nosotros. Hermanos míos, y esto es el centro del evangelio. Es el centro de la vida del evangelio, la resurrección de Cristo. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 15 desde el versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer esta primera parte importante que nos relata Pablo. Pablo nos muestra acontecimientos que tal vez para otros discípulos y apóstoles no era la misma visión. Y así sucede con todos nosotros. Nosotros tenemos una mirada, una visión, una vida, una perspectiva. ¿Cómo vemos a Cristo en nuestras vidas? Y eso es lindo, eso es hermoso, eso lo hace diferente. Porque tú sirves a Dios de acuerdo a cómo Él se ha revelado a tu vida. Las cosas maravillosas que Dios ha hecho en ti, las ha hecho en otro, pero totalmente diferente a como cada uno de nosotros las ve. Uno puede estar en un seminario, hace pocos días compartiendo con algunos pastores y estando en algunos lugares o escuchando a otros predicadores. Y uno dice, yo leí lo mismo, pero yo lo veo desde esta perspectiva. Y cómo Dios te va mostrando las cosas lindas de su gracia y de su amor. Veamos aquí a Pablo, pero también veámonos nosotros. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Ven qué interesante cómo Pablo lo expone? Pablo expone desde la mirada de él, de una visión de algo que sucedió. Pero Pablo lo cree con todo su corazón y afirma esto y dice, Cristo ha resucitado. Y le habla a los corintios. Ustedes saben muy bien que Corinto era una ciudad cosmopolita. Había mucha mercadería, mucha mercancía pasaba por esa ciudad. Había mucha riqueza. Tenía 2 puertos importantes que permitían que grandes naves con mercadería de diferente tipo llegaran allí. Así que se hacían grandes transacciones. Por eso los de Corinto se creían mucho, tenían muy alta estima de quién eran ellos y dónde vivían. Tenían muchos dioses paganos y una era la diosa Diana también y otros dioses a los cuales ellos servían. Pero por sobre todas las cosas, ahí estaba el precioso evangelio. Entonces Pablo dice, no es fácil hablarle a los corintios. Están llenos de dioses. Ellos se sienten orgullosos de lo rico que son, de lo grande que son. Pero en realidad no eran nada ante los ojos de Dios. El hombre se cree poderoso y fuerte. El hombre se cree próspero y grande, pero ante los ojos de Dios no es nada. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios está vacío. El hombre sin Dios camina como alguien que no sabe a dónde va. Y aunque crea que él sabe a dónde va, no lo sabe. Porque solo está viendo lo que sus ojos pueden ver, limitados. Pero el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene una mirada diferente de la vida. Tiene una manera de vivir totalmente apuesta al mundo. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar cada día. Cómo Dios nos hace ver la vida en Cristo de una manera totalmente diferente. Y aquí Pablo dice, Corintios, mire qué interesante las cosas. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas. Pablo dice, yo llegué a ustedes con un mensaje no de mi vida, no les conté quién era yo les hablé de la palabra. Y a ustedes les pareció bien escuchar este evangelio que os he predicado, el cual también dice, recibisteis. Pablo está diciendo, ustedes los de Corinto recibieron la palabra, creyeron a la palabra y viven por ella. Y eso es lo más hermoso. Lo hermoso, hermanos, es que cuando usted recibe la palabra, vive por ella. Cuando cree firmemente en que la palabra de Dios, lo que está escrito en este maravilloso libro, usted sabe que eso es verdad. Eso hace la diferencia. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento, pero otra cosa es vivir lo que realmente dicen las Escrituras. La palabra de Dios es clara en señalarnos cada tiempo que nos toca vivir. Y si nosotros nos afirmamos en las promesas de Dios, hay algo de bendición en nuestra vida. Por eso dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces Pablo dice a los de Corinto, ustedes que se creen tan grandes y poderosos, me alegro que hayan creído en este evangelio. Me alegro que ustedes estén recibiendo esta palabra y la acepten como propia suya, dice Pablo, porque sé que no es fácil para ustedes. Hermanos míos, en los tiempos contemporáneos, en los días de hoy, a la gente le cuesta mucho creer en este precioso evangelio. La gente está endurecida, está afanada. La gente está buscando otros quehaceres. La gente se desespera por tener logros y cosas que en realidad son buenas, pero no son todas. Darle a Dios lo que Él merece, toda gloria, honra y alabanzas. Eso es lo que a veces la gente va perdiendo y en este afán va totalmente desintegrando su vida y su familia. No se encuentra con el Creador. Vive la vida como si todo fuera a seguir normal.
Porque el hombre que tiene expectativas, la mujer que tiene expectativas, sabe que hay algo bueno en Dios. Que Dios puede cambiar todo lo complejo y difícil que se vea la vida en algo realmente llevadero. Eso es lo que hace Dios. Y aquí le dice a los corintios: ustedes que viven en este mundo tan afanado y tal vez muy lleno de riqueza, les quiero contar que hay cosas mejores que esa. Y eso es la palabra de Dios. Así es que Pablo enfoca este precioso evangelio, en el cual también perseveráis. Y hermanos, esta mañana igual nos alegramos en muchos de ustedes que perseveran en la palabra. Eso no solo lo ve el hombre, sino principalmente lo ve nuestro Dios. Cuando el hombre persevera en la palabra, en las sagradas escrituras. ¿Sabe? Hoy se hace más difícil para el mundo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque todo lo ve a través de su piedad y su perspectiva. El mundo está lleno de dioses. Y tal vez la gente diga: no hay tantos. Sí los hay, porque los dioses que el hombre hace son sus propios dioses. Se hace a sí mismo fuerte, se hace a sí mismo grande y se hace a sí mismo también el proveedor. Y en realidad no sabe que todo viene de la mano de nuestro Dios. Todo viene de su gracia. El Señor Jesús, a través de Juan en Apocalipsis, le dice a una de las iglesias: ¿eres rico? Y no sabes que eres un pobre y miserable y desventurado. No sabes: tengo riqueza, tengo fortuna, tengo un lindo trabajo y tengo un hogar bueno. Y Dios dice: pero eres un desventurado si tú no crees en mí. Si tú no confías en mí, si tú no te acercas a mí y vives por esta palabra, eres un pobre y desventurado. Así eran las iglesias de aquellos tiempos en los lugares complejos y difíciles. Y hoy día, hermanos, en nuestro país y en el mundo entero, vea lo complejo y difícil que es servir al Señor. Parece que todo lo que ven nuestros ojos es solo maldad. ¿Se ha fijado eso? Todo lo que ve, todas las noticias y aquellas cosas que jamás esperábamos que algún día sucedieran en este país, hoy están sucediendo. Cosas que mirábamos tan de lejos, hoy día están tan cercanas. Pero tu confianza y tu seguridad se llama Cristo Jesús. Él es tu fortaleza. Ahora, Pablo dice: quiero comenzar explicándole a ustedes lo importante de todo esto. Aquí el versículo 2 nos dice: por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Dice Pablo entonces: ¿sois salvos? ¿Son salvos? Sí, somos salvos en Cristo Jesús. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pablo dice: la importancia del hombre no es sus logros, sino la salvación que él tiene. Esa salvación, esa vida que tenemos en Cristo, que es mucho más valiosa que todo lo que el hombre pueda lograr. Hermanos, si Dios te prospera en esta tierra, gloria a Dios por eso. Pero lo valioso en ti es la salvación, es tu redención, es la limpieza y la pureza de tu corazón de todos tus pecados. Que tú tienes una comunión maravillosa con el Creador del cielo y de la tierra. Y que el Dios del cielo, aunque cambien los tiempos, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Sus juicios están en su palabra y Él los cumplirá. Que Cristo un día vendrá, eso va a suceder. Él va a volver por su iglesia. Él lo ha prometido. ¿Y cuántos saben que Dios lo cumplirá? Son cosas de las cuales Pablo les dice: entonces ustedes han creído a esta predicación. No me han creído a mí, dice Pablo, han creído de quien les he hablado. Cuando usted escucha la palabra, usted está escuchando a Dios hablando a su vida. Es Dios tocando vuestros corazones y anunciando su gran amor y bondad por nosotros. Fíjese que la resurrección de Cristo, que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se encuentra en el centro de todo el evangelio. Toda la palabra de Dios tiene este centro, la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe. No habría nada sólido en nosotros. Todo lo que hubiéramos hecho no habría tenido el peso y la consistencia que tiene ahora. Les voy a hacer una pregunta: ¿cuántos sintieron la presencia de Dios? Qué precioso es cuando sentimos la presencia de Dios a través de un cántico y de una alabanza. Eso es porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y lo que hablamos y predicamos es la verdad, y una verdad que viene del cielo. No la verdad de un hombre, no de un individuo, es la verdad del cielo. Uno de los planes perfectos de Dios es venir a visitarnos a esta tierra. Tan lejos estaba el hombre de Dios por causa de su pecado y tan pequeño. Hace unos años atrás vimos un video del universo, ¿no es verdad? Y en todo lo que hablamos del universo, la tierra es como la cabeza de un alfiler entre todos los planetas que existen. No obstante, Dios puso su mirada, y ¿sabe cuál fue la visita del Padre? Su Hijo Jesucristo.
yo los visitaré. Yo estaré con ellos, yo caminaré en sus calles, esas mismas que hice yo, en esa tierra donde mi palabra es bendita, donde levanté hombres poderosos, pero también otros que cayeron. Allí yo los visitaré. Hermanos, eso nos habla del amor de Dios. Un amor tan grande que se preocupa por visitarnos. ¿Cuántas veces Dios te ha visitado? Siempre te visita. Él está dentro de tu corazón. Es lo principal en nuestro hogar, en la familia y en nuestra vida. Es el centro de todo. Cuando doblas tus rodillas para orar, qué precioso se siente ese momento. Qué glorioso es estar en la presencia de Dios en un tiempo de oración. Como uno comienza a conversar con Dios, a hablar con Dios. Comienza a abrirle el corazón de cosas que Él todo lo sabe, todo lo ve. Pero qué lindo es cuando tú le cuentas y Él dice, sigue hablando, te estoy escuchando. Y Él va guiando tu vida y mi vida. Y uno dice, Señor, mira qué cosas hice, qué necedades, pero tú estuviste allí para corregir mi vida. Gracias Dios, porque yo tenía un plan, un proyecto, y tú, Señor, de un solo momento, de un soplo precioso tuyo, desplomaste mis planes e hiciste un plan mejor con mi vida. Y te agradezco. ¿Cuánto agradecer eso al Señor? Eso es que Cristo ha resucitado, hermanos. Eso muestra que Él vive y que Él reina para siempre. Que en medio de toda la inseguridad que existe en este mundo, tenemos seguridad en Cristo Jesús. Donde vas, donde estés, Él está allí contigo. Él te guardará de todo mal. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Amén. Un día, el año recién pasado, veníamos con Dan por la carretera después de una reunión y un individuo venía en un auto fabuloso, hermanos, de esos autos de alto costo, que yo sé que alguien lo tiene, no lo tiene, pero hermanos, ya lo tendrá. Y hermanos, ese individuo todos los autos se detienen, como ustedes saben, en la carretera y se abalanza entre los demás. Hermanos, y yo dije, aquí llegaba nuestro turno porque iba al lado nuestro. El individuo se encontró de frente con todos los autos. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos hicimos un pequeño espacio y el hombre pudo caer en ese pequeño espacio. ¿Quién nos libró? La mano poderosa de Dios. Ese individuo merecía chocar. Sí, no vamos a hacer eso. Por ser un irrespetuoso, por creerse alguien poderoso. Pero hermanos míos, ¿sabe? Dios libró a este hombre por causa de nosotros los que íbamos allí. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por eso? Y son cosas que tal vez alguien diría, mira, justo se alcanzó a caer. Sí, pero ahí estaba la mano poderosa de Dios. No son cosas que pueden suceder al azar o que alguien tiene una experiencia. Hermanos, todos podemos cometer un grave error, pero Dios está allí para sanar, para restaurar y para corregir. Eso es que Cristo ha resucitado. Cada acontecimiento en nuestra vida que nos llena de aliento y fortaleza es porque Cristo ha resucitado. Y aquí Pablo lo dice, entonces sois salvos si no creísteis en vano. Pero usted y yo sabemos que creer en Cristo no es en vano. Es lo mejor que nos pueda suceder. Entonces Pablo le dice a los de Corinto y nos dice a nosotros, permanezcan firmes en la fe. No desmayen frente a las circunstancias complejas y difíciles. Les dice Pablo a los de Corintio, van a vivir cosas difíciles o momentos dolorosos, pero afírmense, les dice Pablo. Manténganse sólidos en lo que han creído. ¿Saben por qué? Porque ustedes están en la roca que es Cristo Jesús. Y de allí nadie los va a sacar. Hermanos míos, nos hacemos sostenibles en Cristo Jesús. ¿Es bueno nuestro Dios? Ustedes saben que hace pocos días hubo un temblor bastante fuerte. Estaba haciendo un trámite, entonces me tocó ir a la intermodal. Y nosotros no, como veníamos en el vehículo, no sentimos eso. Bueno, alguien está moviendo el auto, pero nadie se ocurre que está temblando. Así es que cuando bajé y al estacionamiento y me encontré con el guardia, mi primera pregunta le dije, ¿se movió mucho? Y el hombre me queda mirando y me dice, se movió harto fuerte. A los hombres, y esto lo tomo como un ejemplo, no es que les suceda eso así, pero muchas veces las situaciones a nosotros, los hijos de Dios, parece que no las sentimos. Los problemas cuando vienen, dése cuenta que para los que no tienen a Cristo son más fuertes que en su vida. Pero nosotros nos atemorizamos, ¿sí o no? Y el Señor dice, pero si yo resucité, yo estoy vivo. Yo estoy para ayudarte. En el momento sentimos fuerte, pero Dios dice, pero recuerda que al que no tiene mi presencia, a ese sí que le pasó fuerte. Y entonces cuando bajé allí a las andenes o a los lugares, hermanos, me di cuenta que realmente había un alboroto total en las personas, nerviosismo y todos corrían de un lugar a otro.
Cada cual, hermanos, lo sintió de una manera distinta. Pero nosotros, hermanos, esos problemas y dificultades que son como un temblor a veces, para muchos puede ser un terremoto. Pero para nosotros fue solo un movimiento sísmico. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por eso? Y hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando algo sucede en su vida, véalo siempre como algo pequeño. Porque tiene un Dios todopoderoso que está con usted. Tiene a un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y que en medio de cualquier adversidad que a usted le toque vivir, Él está con usted. Él lo sostendrá, Él lo levantará y Él le dará vida. Y Él le demostrará que usted está en las manos poderosas de un Dios vivo y de un Dios real. Aquí el versículo 3 dice Pablo, porque primeramente os he enseñado. Entonces Pablo usa el término primero. Dice, lo primero que les enseñé es que Cristo ha resucitado. Y yo lo recibí directamente de Él. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Entonces Pablo vuelve a levantar las Escrituras. Todo lo que se les ha hablado, dice Pablo, está de acuerdo a las Escrituras, a los relatos de los antiguos. Está en el Antiguo Testamento, está en las promesas de Dios de que un día vendría el Redentor de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, primeramente. Y también Pablo resalta una palabra, dice, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros, pero Cristo también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Cristo también resucitó para sanarnos. Cristo también resucitó para que cada una de sus promesas se pudiera cumplir en usted. Cada promesa de Dios se cumplirá, grande o pequeña, pero Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado y está ahí para bendecir su vida. Estas promesas de Dios se cumplirán. Todos los tipos del Antiguo Testamento lograron ver que la promesa del Padre de un Redentor iba a producir vida. Fíjese que hay algo interesante. Hay una palabra en Génesis. Cuando Adán pecó, entonces toda la simiente de Adán traía muerte. Todo lo que Adán engendrara de ahí en adelante iba a ser muerte. Pero Dios da aquí una clave y dice, ahora vendrá el tiempo y el día en que van a ser uno, en este caso Cristo Jesús, en que esa simiente ya no traerá muerte, sino que traerá vida. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Si el hombre trajo muerte, Cristo trae vida. Si la sociedad y el mundo nos trae dolor, Cristo nos trae sanidad y esperanza. Si el mundo nos agobia, el trabajo nos cansa, Dios nos trae descanso y alivio. Si las cosas parecen complejas y alto costo, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Vea, eso es resurrección de Cristo. Era indispensable que Él resucitara y que nos diera esa fortaleza. No lo ponga por favor, solamente lo quiero leer porque ustedes ya lo han leído muchas veces. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces el Dios del cielo habla esta palabra preciosa y dice, de aquí en adelante cada uno de ustedes va a ver que yo haré algo sobrenatural. Ustedes quisieron dañar mi creación, dice el Señor, está hablando a Satanás. Tú quisiste destruir mis planes y proyectos. Te quiero decir que yo te destruiré a ti en el tiempo apropiado. Y te demostraré que lo que he hecho yo, dice Dios, es mucho mejor que lo que tú hiciste. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Hermanos míos, todo lo que Dios hace es lo mejor para nuestras vidas. Tú y yo nos podemos equivocar porque lo hacemos nosotros, pero Dios va corrigiendo nuestras fallas y nuestros errores. Dios va enmendando el camino que tú estás viviendo cada día. Cada vez que sientas que en algo fallaste, recuerda, Dios ya lo ha corregido. Pero nos sirve de enseñanza y también de gran experiencia para que cuidemos nuestra vida y nuestro testimonio donde estemos. Fíjese qué interesante. Sepultar a alguien es símbolo de que esa persona murió. Cuando Jesús fue sepultado, era un símbolo claro de que el Rey de toda gloria, el Jesús, había muerto. Pero también encontrar la tumba vacía demostró que Jesús había resucitado de entre los muertos. Era necesario que Él muriera, que su cuerpo fuera visto por otros, que fuera puesto en aquel lugar, en esa tumba, pero Él resucitó de entre los muertos. Y todos los que vieron este acontecimiento relatan y cuentan y dicen, realmente Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque era una promesa del Padre. Las promesas del Padre se cumplen. El versículo 4 nos dice claramente, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Entonces podemos decir esto: todo está escrito. Todo está en la palabra de Dios. Y al ver la palabra de Dios y esos acontecimientos, decimos entonces, si Dios nos sigue hablando hoy, es porque Dios cumplirá todo lo que ha prometido a nuestras vidas. Dios no falta. Dios siempre cumple sus maravillosas promesas. Él está atento su oído para escuchar el clamor y el ruego de su iglesia y de su pueblo. Fíjese que Pablo le dice: Corintios, ustedes apoyen su fe en este Señor resucitado. A los de Corinto les hablo y les digo: apóyense firmes en esta fe en Cristo Jesús, porque es su única salvación para todos ustedes. Ya no divaguen en sus pensamientos y en la vida que han tenido. Sí, es importante la ciudad donde ustedes viven, pero no obstante pronto eso se derrumbará y no quedará nada. Todo se acaba, hermanos. Todo un día termina, pero la salvación, la vida en Cristo, esta permanece para siempre. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo Jesús? Fíjese que Pablo habla de las apariciones de Cristo a ellos. Y aquí es interesante como Pablo va haciendo un relato también, aquí el versículo del 5 al 8. Por favor, hija, aquí vemos y que apareció a Cefas. Este es Pedro. Recuerde que el sobrenombre que tenía era Cefas. En realidad, el apóstol Pedro. Y después a los dos. Aquí hace una diferencia. Pablo dice, pero dicen los escritores, ¿por qué separa al grupo de alguien? ¿Por qué creen ustedes que hace una separación? Dice que apareció a Cefas cuando podía haber dicho, se apareció a los 12. Porque se supone que Pedro era de los 12. Mire, aquí hay algo interesante y es que Pedro era muy conocido. ¿Es conocido usted? Hay gente que es muy. Mi mamá es muy conocida donde vive por lo que trabajaba. Así que donde yo iba, usted hijo de la señora, bueno, le decían Charito. Rosario se llama mi madre. Seguro no está viendo, porque debe estar viendo, a ella le gusta ver las reuniones. Entonces, y cuando estoy yo, su estrella, no. Entonces, ¿era una persona conocida? Claro, por su mismo trabajo que se relacionaba con muchas personas. Ahora, ¿se acuerdan de Pedro cuando negó a Jesús? En el patio, ¿no es cierto? Ahí en Anás, y cuando estaban a Cristo, estaba siendo azotado y golpeado, estaba en la cárcel. Porque era conocido. Y tú eres uno de ellos. Tú hablas como ellos, vives como ellos, eres igual a ellos. ¿A quién se parecía Pedro? A Jesús. En su estilo de vida, en su forma. Durante 3 años, ¿qué aprendió Pedro? A amar a Jesús, a vivir en Él. Pero aún no tenía el Espíritu Santo, así es que parte de su humildad aflora allí. Pero es una enseñanza para nosotros. Pedro, qué gran error. Y Pedro dice, ¿y los tuyos? Hermanos míos, todo es un aprendiz, todo es aprender de los demás. Es la vida que tenemos. ¿Cuántos errores cometimos sin Cristo? Aquí, hermanos, entonces Pablo dice, quiero destacar que la gente que aparece aquí, a la cual Cristo se apareció, es porque eran muy conocidos. Y eso de ser conocidos hace de que la palabra siga fluyendo y sea real y sea verdadera. Por eso dice también, avanzamos, el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es una cantidad enorme de personas para aquel tiempo. 500 personas donde Jesús aparece delante de ellos y conversa. No se sabe si apareció a los 500 o fueron grupos donde Él estuvo allí con ellos. Pero de que Jesús apareció vivo después de haber resucitado, demuestra que se había cumplido la promesa del Padre de que al tercer día Él resucitaría de entre los muertos, que destronaría a Satanás de su lugar, que lo heriría en la cabeza. La muerte y resurrección de Cristo golpeó a Satanás violentamente y destruyó todos sus planes y trajo libertad a esta vida y a este mundo. Aunque está vivo, aunque está suelto y sigue trabajando, la iglesia de Cristo es poderosa. La iglesia de Cristo nada lo podrá detener. Al creyente, al Hijo de Dios, al hombre sólido, a la mujer firme, nada lo va a detener. Hermanos míos, si usted cree en Cristo Jesús de una manera sólida, hermanos, usted seguirá firme adelante. En su corazón está esa semilla de vida ahora. Ya no está la muerte en nosotros, está la vida. Está la resurrección de entre los muertos. Y los que partieron antes de nosotros se fueron gozosos, sabiendo que un día también volverían a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos saben que Dios cumplirá lo que ha prometido? Y aquí Pablo dice, apareció a más de 500 personas y aún otros ya duermen. Entonces Pablo dice, algunos ya están muertos,
pero quiero contarles que hay muchos a los cuales Él apareció. El versículo 7 también nos dice, después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago y era medio hermano de Jesús. En este caso era hijo de María y de José. ¿Ven? Era medio hermano. ¿Y qué pasó con este Jacobo o Santiago? Dicen los escritores que este Santiago era muy conocido. Aunque durante el ministerio de Jesús no reconoció a Jesús como el Rey de Reyes, como el Hijo del Dios vivo, no obstante dice que siempre estuvo observando el ministerio de su hermano. Lo miraba tal vez con recelo, no lo sabemos, pero sí, este hombre era muy conocido en aquel tiempo. Y ahí tenemos el libro de Santiago que está en su Biblia y puede leerlo y se encontrará con este medio hermano de Jesús. Qué importante es descubrir a estas personas. Aquí, ¿por qué Pablo las saca al aire? Y dice Pablo, para que vean que cuando Cristo resucitó, aparece a gente que era importante, no por su estatus, sino porque de alguna manera la palabra que ellos iban a hablar del resucitado iba a ser creída en muchas personas. Esto, hermanos, es valioso para todos nosotros. Así también usted es conocido. Cada vez que usted hable del reino, usted está hablando una gran verdad. Porque usted en su vida ocurrió un cambio y solo lo hizo mi maravilloso Dios. Nadie podía haber hecho lo que sucedió en su vida, solo este Cristo que ha resucitado de entre los muertos. El versículo 8 también nos dice algo interesante. Y el último de todos, y ahí Pablo se mira a sí mismo, como a un abortivo me apareció a mí. Pareciera que es como muy humilde Pablo. Pero Pablo dice, ¿pero quién soy yo? ¿Por qué Pablo dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué Pablo entonces se mira a sí mismo como alguien que no tiene las capacidades? Porque Pablo está pensando en esto. Pablo dice, Dios no me escogió a mí por mis capacidades. O porque yo era Pablo. Él me escogió a mí porque Él decidió escogerme a mí. Hermanos míos, si Dios te escogió a ti, me escogió a mí, a todos sus hijos, no porque éramos personas importantes, sino porque Él nos amó primero. Porque fue su gran amor. Su amor fue derramado sobre nuestras vidas. Por eso Pablo dice, y el último de todos como un abortivo, como alguien separado de toda la sociedad. Pablo dice, yo era un hombre perverso. Yo era un hombre muy malo y que hice mucho daño a toda la que era la iglesia de Cristo. Por eso me siento que no debía haber sido llamado, pero Él me consideró con todo lo que hice. No era digno de que Él tomara mi vida. A veces hay personas que sienten y dicen, ¿qué voy a hablar de Dios? Pero mira quién era yo. Pues bien, con mayor razón tú tienes que hablar del reino. Pablo entonces reconoce que todo viene de Dios. En su encuentro en Damasco, ¿se acuerdan cuando apareció el Señor Jesús allí? Y Pablo quedó ciego y cayó al suelo. Dice que los que iban con él solo escucharon la voz, pero no sabía qué sucedía. Y un gran resplandor apareció a Pablo. Allí entonces fue llevado en andas ese hombre fuerte, ese hombre valiente, aguerrido. Comenzó a sentirse un hombre débil y estuvo ciego por 3 días. Y lo llevaban de un lugar a otro hasta que Dios le habla a Ananías y ve a la casa del tal, allí te encontrarás. Pero si es malo ese hombre. Pero Dios da una orden. Porque Dios dice, porque a mí me pareció bien rescatarlo. Hermanos míos, por eso lo que leía mi esposa, ama a tu hermano porque le pareció bien a Dios rescatarlo. Que Cristo esté en tu corazón no es por causa de alguien, sino por el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Él nos escogió? No fue voluntad de varón, dice la Biblia, ni de hombre, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos se sienten honrados por esta tremenda elección? No solo honrados, sino orgullosos de saber que Él puso su preciosa mirada sobre nosotros, que no éramos nada, hermanos, pero en algo podemos ser útiles para la obra del reino. Y por eso Pablo utiliza este término como diciendo, yo era el último. Ahora, la transformación en la vida de Pablo lo hizo cambiar totalmente a una vida opuesta a lo que él vivía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiero decirle algo. La resurrección de Cristo es la vida triunfante de cada hijo de Dios. La resurrección de Cristo nos hace vivir triunfantes y victoriosos en cada uno de los tiempos y desafíos que enfrentemos. Hermanos, podemos partir a ciegas, pero siempre estará Dios iluminando tu caminar. Siempre estará Él allí para defender tu causa. ¿Cuántos saben que el hombre es injusto, pero Dios es justo?
En este mundo hay injusticia, pero Dios es justo para dar y bendecir a su pueblo y cuidar a su iglesia. Como un Dios amoroso, Él te protegerá. Y aunque te quieran hacer daño o vivir algo difícil, Dios está allí para proteger toda tu vida y todo tu entorno. Porque Dios es fiel. Y aquí encontramos algo interesante. Entonces, Pablo, ¿cómo pudo superar esto? Pablo se sentía indigno. A veces nos sentimos indignos por muchas cosas. No las voy a enumerar, pero creo que cada uno a veces las sabe. ¿Cómo voy a hablar de Dios yo si tengo este problema, tengo esta dificultad? O me cuesta esto, me cuesta esto otro. Pablo se sentía exactamente igual. ¿Pablo tuvo que superar eso? Por supuesto. Pablo no podía continuar en esa misma condición. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. No crea que es fácil llegar y pararse y ponerse a predicar, sobre todo cuando hay gente que nos conoce. Lo primero que dirá, si yo te conozco. Pero ahí está el poder de la palabra. Es la transformación que Dios hizo en ti. Sí. Es ese poder sobrenatural sobre nosotros. Escuchábamos hace unos domingos atrás el testimonio de José Miguel. ¿Y a quién le contó? A los que no creían, a sus vecinos. Y les habló del reino. ¿Y quién mejor que él para hablar de su testimonio? ¿Puedo ir yo o alguien y predicarles a cuatro y decir, mire lo que sucedió con José Miguel? Él es amigo, es hermano. Pero distinto que él se pare y diga, vean lo que ha sucedido. Dios lo hizo. Así es que, hermano mío, hermana, no te sientas indigno. Todos hemos cometido errores. Pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que de tus labios salga que Él ha resucitado en tu vida. Que estás en un proceso de cambios, de logros. Eso es natural. Nadie de la noche a la mañana pasó a ser bueno o a hacer cosas excelentes. Nadie de la noche a la mañana comenzó a conocer las Escrituras y a tener habilidades sobre ellas. No, fue un proceso de grandes años. Pero ¿sabe quién está allí? El maestro más maravilloso, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para guiar tu vida. Y eso te dará a ti la capacidad y el conocimiento para entender los tiempos. Y quiero tomar estos últimos versículos. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermano, cada vez que doblamos nuestras rodillas, reconocemos delante de Dios lo pequeño que somos. Señor, tú sabes que yo soy un pecador. Tú sabes, Señor, que he cometido errores. Pero yo te pido que me ayudes a superarme. Que me ayudes a salir de esto para ser un hombre, una mujer fiel a ti. Me gustaría tanto hablar de tu nombre. Cuéntele al Señor, ¿cuánto le gustaría hablar de este reino maravilloso? De este Rey de gloria y gracia que nos da vida. Pablo dice, yo vi la obra de Dios transformando todo mi ser. Todos saben quién era yo. Por eso le tenían miedo a Pablo. Mira que sí, pero él perseguía a la iglesia y Pablo con mayor razón. ¿Sabe? Pablo utiliza una herramienta tremenda y es lo que nos enseña a nosotros. La primera herramienta, hermanos, es la palabra de Dios. Y la segunda es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Son las herramientas que Pablo expone. Dice Pablo, les prediqué la palabra, ¿se acuerdan? Corintios, yo les hablé del reino. Les hablé de la resurrección de Cristo. Y segundo, recuerden de dónde venía yo. ¿Quién era mi persona? Eso habla, hermanos, de que la palabra de Dios puede ser predicada y produce un efecto en las demás personas, sobre todo de quienes nos conocen. Porque si hizo un cambio en tu vida o en mi vida, también la hará en ellos. Y eso también revela que Cristo ha resucitado, que Él está vivo para la gloria de Dios. El versículo 10, aquí Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí, hermanos, Pablo te está diciendo a ti y a mí, no son tus capacidades, es Dios en ti. Y te maravillarás de lo que Dios hará en tu vida. Hermano, te vas a sorprender cuando hables del reino y dirás, pero si yo no sabía esto, pero Dios te pondrá palabras en tus labios. Dios pondrá gracia en tu conversación. Dios pondrá sabiduría en tus reacciones, en tus actitudes, porque no eres tú, es Dios en ti. Y eso es lo que Pablo entiende. Pablo dice, no es mi carácter, no es mi conocimiento, es Dios en mí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero mire lo que dice Pablo, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Así es que, hermanos, ¿quién ha trabajado en ti? La gracia de Dios. Qué precioso es eso. Lo que tú puedas aprender hoy y enseñar mañana no tiene que ver solo con un maestro humano, una persona, un líder. Tiene que ver primero con la gracia de Dios. Y lo que has aprendido de muchos otros también como ejemplo. Porque hoy hablamos de Pablo y nos sirve como ejemplo. Pero Pablo también tuvo que aprender una gran lección en la vida. Y es que la gracia de Dios es la que estaba con él. Hermano, todos los días tú y yo podemos proclamar que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y que Él vive. Y por último el versículo 11, entonces que no leíamos, porque o sea yo, dice Pablo, o sean ellos, está hablando de los discípulos y muchos otros, así predicamos y así habéis creído. Pablo 6 veces habla de que Jesús apareció a diferentes grupos. Y aunque en nuestros versículos anteriores que leíamos aparece nuevamente a los apóstoles, está hablando de un número indeterminado de personas que estuvieron al lado de Jesús. Nosotros tenemos los nombres de los más conocidos, pero hermanos, siempre hay gente que está trabajando. Así como cada obra se construye, como cada trabajo. No se trata solo de un líder, hay un nombre, claro, pero es el esfuerzo de cada uno de ustedes. Son los logros de la iglesia de Jesucristo. Todo, hermanos, se produce en base a todos aquellos que ponen un grano de arena en fe, en saber que Dios está con nosotros. No dude, las buenas nuevas de salvación, la resurrección en Cristo Jesús es lo mejor que nos ha podido pasar. Cuando tenga un momento oportuno, hable de esta preciosa palabra y cuéntele a aquellos que lo conocen lo que Dios maravillosamente ha hecho en usted, porque Él ha resucitado. Cierre sus ojos y oremos. Gracias, Dios.